Contando historia. Queremos compartir con ustedes en este programa la alegría, la felicidad que encontramos al recorrer las páginas de los libros que componen esta biblioteca, en los autores que vamos a presentarlos. No podemos constituirnos, ni pretendemos, obviamente, en comentadores ni en críticos literarios. No lo somos. Simplemente queremos compartir en este Contando Historia la alegría de leer, la felicidad que desbordan las páginas de estos libros y la enorme inteligencia de esos autores, de estos autores que ponemos a vuestra consideración y que a nuestro entender siempre cabe leerlos, releerlos hasta el infinito. Porque como decíamos en programas anteriores, leer nos hace felices y hay que leer lo que nos hace felices. Habíamos avanzado en ese autor tan controvertido, tan vapuleado, tan discutido, pero creemos, a nuestro modesto modo de ver, tan poco leído. Y reiteramos, queremos compartir esa alegría intrínseca, interna, pasional, que provoca leer sus páginas. Esa Argentina babélica de comienzos del siglo XX dio escritores de una talla asombrosa y de páginas tan dispares, de temáticas tan dispares como lo es nuestro ancho y venturoso país. Si nos adentramos a la selva misionera, encontramos en la década del 20, del 30, a ese fabuloso loco uruguayo, don Horacio Quiroga, que recorriendo el Paraná y la enmarañada selva misionera, nos legara esos fantásticos cuentos de la selva, cuentos de horror, de locura, de muerte. Desde su modesto oficio de agente astronómico que fue para tomar las medidas pluviómetras y las mediciones referentes al clima de esas emisiones que se iba abriendo al mundo tras la selva tropical que lo encierra. Pero también tenemos en la ciudad de Buenos Aires a Roberto Arlt, hijo de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, que venían con el peso de una cultura y de costumbres tan distintas, a tal punto de que Roberto Arlt sufrió de niño el despotismo, la violencia de su padre, que ya de noche, según él mismo cuenta en sus memorias, lo reprendía con que al amanecer lo castigaría duramente por no haber hecho algún mandado, alguna tarea impuesta en la casa. Y ese Roberto Arlt, que siguió su vida, que falleció a los 42 años, tan joven, dejó marcado por esa persecución violenta del padre las mejores páginas
del Buenos Aires diario, del Buenos Aires cotidiano, con su lunfardo, con su modo de vivir en los barrios, con su hampa incipiente que se iba formando en esa babélica ciudad que dejaba de ser la gran aldea para ser cosmopolita. Genoveses, italianos, sicilianos, camorreros, gallegos, vizcaínos, asturianos, alemanes, rusos, judíos, árabes, todos mezclados en los 100 barrios porteños. Y Roberto Arlt dejó pintadas en sus aguafuertes porteñas, con pinceladas maravillosas, las costumbres, el léxico, el diario vivir de los vecinos de ese Buenos Aires que se iba formando. Una silla vacía en la vereda, un haragán que espera el turno para picar el pan ajeno, el truhán que espera el momento de lanzarse sobre el trabajo del prójimo, las obreras textiles que diariamente traficaban sus bolsitas de costura y que iban con los años doblando sus espaldas sobre las máquinas de coser en las grandes hilanderías que ya poblaban la urbe porteña y veían envejecidos sus años entregando su labor a esa faena tan desmesurada. Roberto Arlt pintó y desde las columnas del diario El Mundo fue dejando esas pinceladas maestras que son las aguafuertes porteñas. También anduvo por España, dejó pinceladas de allá, anduvo por África, trajo pinceladas de allá. Y en el lanzallamas, en el juguete rabioso, está pintado, reitero, de manera maravillosa ese mundo hostil, tan difícil, tan violento, tan disímil entre la ciudad pujante que se lanzaba hacia su fuerte capitalismo y los obreros que iban constituyendo la masa informe de inmigrantes y criollos mezclados en una argamasa que recién hoy quizás se esté sedimentando. Y allí, en ese Buenos Aires orillero, donde a los pocos metros ya estaba la pampa, a los pocos metros ya ocupaba el suburbio, los arrabales, esa inconmensurable llanura que se denomina la Pampa, también surgió la figura que más brillo dio a nivel internacional en el siglo XX a la literatura argentina y que en varios libros sueltos está aquí en la biblioteca y que cada tanto leemos y, como él mismo dice, los releemos. Y ahora tenemos, merced a esta maravilla que es la cibernética, la posibilidad de escucharlos. Nos dejó en 1994, pero su voz quedó grabada en la cinta y hoy rescatamos sus conferencias en temas tan apasionantes y trascendentes como el tiempo, la inmortalidad, el espacio, las religiones, la postura del hombre frente al existir. Temas que quizá diaria y cotidianamente no nos llaman, pero que están ahí y ante determinados momentos de la vida nos inquietan. ¿Quién no se planteó en algún momento la inmortalidad? ¿Quién no tuvo alguna vez el atisbo de creerse inmortal? ¿Quién no fue llamado por el paso del tiempo y se preguntó qué es el tiempo? Y Jorge Luis Borges, a quien nos estamos refiriendo, dejó memorables páginas acerca del tiempo. Él mismo, en una conferencia oral en 1978, decía, citando a San Agustín, si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Si no me preguntan qué es el tiempo,
Sí, lo sé. Jorge Luis Borges nace en Buenos Aires en 1899 y se cría en el barrio de Palermo, zona orillera, zona donde habitaban los compadritos. Creció en una casa con aljibe, con patio y con parral, y eso trasuntó en sus páginas. Pero a su vez llegó un momento de su vida hacia la década del 50 donde floreció su escritura en páginas cosmogónicas que mezclan absolutamente temas, elementos, lugares, tiempos tan dispares que su lectura apasiona. Saber de la muralla china, saber de que cuando se construyó la muralla china se ordenó la destrucción de todos los libros existentes de la milenaria cultura anterior para fundar una nueva era por parte de ese emperador que quiso que el tiempo comenzara con él, solo fabulosamente lo pudo contar Jorge Luis Borges en sus páginas. Contar cómo se jugaba la vida un compadrito en un duelo audaz de daga en una esquina porteña por el mero hecho de hacer valer su hombría, y figurar ello con la muerte de Julio César por Cayo Bruto allá en la Roma, mezclar esos elementos tan dispares, tan distintos, hacer la asimilación de culturas desaparecidas, de ficciones olvidadas, hablar del Minotauro, pasar por el unicornio, venir hasta los reyes griegos, mezclarlo con la filosofía actual, con la teogonía, con la cosmogonía, con la astronomía, con la inquietud permanente del hombre en su existir, nos dejó Jorge Luis Borges en sus páginas deslumbrantes. Y qué paradoja. Recitábamos, nos animábamos a contar ese poema de los dones, porque Jorge Luis Borges, hijo de un abogado entrerriano, dado también a la literatura y que le dejó el amor por la lectura y que permitió que ese niño creciera con dos idiomas, el inglés y el español, Borges sufrió en sus progresivos, longevos años la ceguera que paulatinamente fue minando sus ojos. Y dejó ese poema de los dones que contábamos, que nos deja perplejo saber que al ser nombrado director de la Biblioteca Nacional, esa biblioteca fundada por don Mariano Moreno en 1810, perdió la vista contemporáneamente. En el año 1955, cuando es nombrado director de la biblioteca, su ceguera se pronunció. Y como él mismo cuenta en sus entrevistas, la ceguera le permitía nada más que auscultar por los lomos y por las letras grandes los libros puestos en los vastos anaqueles, recorrer los 800.000, los 900.000 volúmenes que componían en ese entonces la Biblioteca Nacional, por un ciego, con el saber interior de Jorge Luis Borges, no deja de ser paradójico. Dice en ese poema de los dones: enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra busca, exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros
y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Qué hermoso poema, el poema de los dones de Jorge Luis Borges. Invitamos también a recorrer su vasta obra y leer el prólogo de prólogos y prólogos de prólogos, porque una de sus mayores aficiones, aparte del cuento, del relato corto y de los poemas precisos, prologó cuánta obra ingresó a la biblioteca y se publicó en Buenos Aires. Y en ese prólogo del prólogo nos presenta a los autores más disímiles, con pinceladas exactas. Allí abrevamos hasta en Ascasubi, en José Hernández, de quien nos deja esa pintura de que era un hombre afable, modesto, humilde hasta el extremo, a tal punto que tenía la misma semblanza que Víctor Hugo, el príncipe de las letras francesas. Jorge Luis Borges, imagínense, prologó el libro El paso de los libres de Arturo Jauretche, que refería las andanzas de la última revolución armada, radical, que trató de erigirse contra la intervención, contra el gobierno de facto, contra la revolución de José Félix Uriburu, y que aquí en Corrientes, en el Paso de los Libres, en San Joaquín, en 1933, inició esa patriada, concomitante con el Corrientes de Pomar. Jorge Luis Borges estaba en ese entonces en el Uruguay, y allí, cuando don Arturo Jauretche, el célebre pensador de Forja, le presentó el poema El Paso de los Libres, lo prologó. Jorge Luis Borges, pocas veces nombrado como tal, fue un admirador de don Hipólito Yrigoyen. Y fíjense ustedes, recalcó una de las máximas virtudes rescatadas por los historiadores de don Hipólito. Dice que su casa, su humilde casa, era el ideal de la patria y que tenía la virtud de ser un gran caudillo que puso fin al caudillismo y que presagiaba y profetizaba con ojos de augur el glorioso porvenir de la patria. Pero Borges fue denostado después por sus críticas al peronismo. Pasa que desde un primer momento se constituyó en un opositor al peronismo. Fue perseguido por tal motivo. Su madre fue detenida por la policía, su hermana presa en el Buen Pastor. Contaba en entrevistas ya viejito Jorge Luis Borges que le costaba verla a su hermana entre rejas y que le llevaba lo que todos los visitantes llevan a los presos: dulce de membrillo y dulce de leche. Pero eso marcó a Borges a tal punto que se levantó en su ya internacional palabra contra el gobierno peronista, del que tiene críticas que repasamos
para mostrar que el Borges escritor, el literato de trascendencia internacional, el más perfecto escritor de la lengua castellana del siglo XX, también tenía su opinión. Decía que las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad. Más abominable en el hecho de que fomentan la idiotez. Botones que balbucean, imperativos, efigies de caudillos, vivas y mueras prefijados, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la lucidez. Combatir estas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del escritor. Habré de recordar, decía Borges, a los lectores del Martín Fierro y de Don Segundo Sombra, que el individualismo es una vieja virtud argentina. Imagínense, esto fue la expresión de Borges leída en una cena de gratificación que se le hizo cuando presentó su renuncia a empleado de la Biblioteca Municipal de Boedo, en Buenos Aires. Esta humilde biblioteca de barrio fue la testigo de los escritos y páginas memorables de Jorge Luis Borges. Y allí, cuando en 1946 prestaba este modesto y trascendente oficio de escritor pobre, con un sueldo municipal de empleado de biblioteca, fue designado en 1946 inspector de mercado de aves de corral. Con el nombramiento se presentó ante el director y fue a pedir explicaciones de por qué a él, escritor, le encomendaban esta útil y trascendente tarea. Y se le dijo que por el mero hecho de haber apoyado con sus escritos a los gobiernos aliados durante la Segunda Guerra. Acto seguido, Jorge Luis Borges elevó su renuncia y, con esas palabras que leímos, se retiró de la función pública y se dedicó pobremente, humilde y modestamente, a dictar conferencias, charlas a lo largo y a lo ancho del país y en el Uruguay, que siempre lo recibió y lo publicó. Hasta que recién, en 1955, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupó hasta 1973 durante 18 años en plena ceguera y senectud. Se casó en 2 oportunidades. Su primer matrimonio duró nada más que 3 años y el segundo, ya por poder, en el Paraguay, cuando todavía el divorcio no estaba previsto en nuestra legislación, se casa con María Kodama, ex discípula y alumna suya. Hacia 1986, un cáncer feroz en su ancianidad lo ataca. Y sabiendo Jorge Luis Borges del público espectáculo morboso que en nuestro país muchas veces la prensa hace de las enfermedades, como en el caso Balbín, de sus grandes hombres, decide ir a dejar sus días en la lejana Ginebra, una de sus ciudades elegidas en el mundo para vivir y para morir. Allí descansan los restos de este grande hombre argentino, don Jorge Luis Borges, un literato que compone en varios estantes esta modesta biblioteca y a quien invitamos a leer una y otra vez, al igual que Arlt, al igual que Quiroga, al igual que esos escritores maravillosos que nos hacen ver ese país fabuloso
que fue la Argentina formándose en los albores del siglo XIX. Y vamos a ir así, recorriendo los anaqueles de nuestra biblioteca, matizando con historia, con hechos, nuestro Contando Historias.